Bueno, buenas tardes. Eh, Vamos a esperar unos minutos para empezar hasta que se incorporen todos los interesados en presenciar la charla. Eh, el video de todos modos se graba y se publica, queda publicado en la página, pero vamos a esperar unos minutitos para comenzar y chequear que esté funcionando todo correctamente. Así que si puedo recibir de parte de ustedes eh, alguna confirmación en este sentido, me vendría bien. La verdad soy bastante inexperto. ¿Se escucha, se ve bien? ¿Alguno de los que estén? A ver, perfecto, veo que empiezo a tener alguna repercusión. ¿Se escucha bien? ¿Me ven bien? ¿Estamos bien? Perfecto, buenísimo. Aguardamos unos minutitos y ya comenzamos la clase del día de hoy. Vamos a decir, a las 6:10 comenzamos la clase, ¿eh? Así que usen estos minutos para los que ya están adentro para ponerse cómodos, servirse un café, llevarse un mate. Esperamos mientras tanto que se vayan incorporando algunos más y en unos minutitos comenzamos entonces.
2 minutos, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Metodológicamente, lo que vamos a hacer es, digamos, una exposición de mi parte por esta vía, y lo que les voy a pedir a ustedes es que intervengan en la medida en que quieran hacerlo a través del chat, sobre todo para formular preguntas o hacer algunos comentarios. Vamos a intentar en determinados momentos hacer algunos parates, algunos puntos donde yo voy a intentar revisar las consultas que ustedes fueran haciendo en el periodo anterior y volver sobre alguna parte que pudiera no haber quedado lo suficientemente clara. En principio vamos a hacer esto, entonces vamos a ver cómo sale. El contenido de la clase de hoy es un poco continuidad sobre todo de la última clase que dio Noelia, vinculada a esta última clase con el principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad sustantiva. Hay otro principio de legalidad que es procesal, que no lo vemos nosotros en el curso por esa misma razón, pero solo para desambiguar, es importante que sepan que pueden encontrar alguna referencia al principio de legalidad que no tenga que ver estrictamente con la cuestión del nullum crimen, nulla poena sine previa lege. Pero bueno, veíamos, seguramente han visto en la última clase, una serie bastante exhaustiva de requisitos formales que definen la labor del legislador. En primer lugar, precisamente eso, la exigencia de que para establecer delitos y penas se requiere de una tarea legislativa, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué condiciones debe tener esa tarea legislativa desde una perspectiva más bien formal, ¿no? No legislar para el pasado, no legislar de modo ambiguo, una serie de condiciones. Lo que vamos a ver hoy en los dos aspectos de la clase de hoy, si ustedes ven en el programa tiene dos contenidos la clase de hoy, pero que están muy íntimamente, muy estrechamente relacionados, tiene que ver quizá con los aspectos más bien sustanciales de los requisitos que debe cumplir el legislador para que la actividad represiva del Estado sea desde este punto de vista legítimo. Entonces tenemos requisitos formales, más bien vinculados con el principio de legalidad, y requisitos sustanciales vinculados con los principios de culpabilidad por el acto propio y lesividad, que es lo que vamos a ver hoy. Con esto, digamos, una vez que completemos estas explicaciones, tendríamos más o menos abarcada los aspectos del programa y de este curso referidos a las limitaciones constitucionales al derecho penal material o sustantivo, es decir, al derecho penal de fondo, no de forma, no al derecho procesal penal, sino al derecho penal propiamente dicho. Esta distinción es importante que la agilicen porque la van a percibir y la van a trabajar, digamos, ya con total naturalidad en lo sucesivo. Bueno, que yo diga que el principio de culpabilidad por el acto o que el principio de legalidad son condiciones sustanciales de legitimidad
de la actividad legislativa en materia penal no va en detrimento, por supuesto, de las cuestiones formales. En este aspecto, tanto las cuestiones formales como las cuestiones sustanciales son igualmente relevantes. En todos los casos, lo que estamos diciendo es cuándo lo que establece el legislador es legítimamente el establecimiento de delitos y penas. ¿Bajo qué condiciones esto es posible? Hay algunas condiciones más bien formales y hay otras condiciones que tienen que ver con la materia que se está regulando. No sobre el modo en que se regula, sino sobre el qué se regula. No con el cómo, sino con el qué. Es decir, qué tipo de conductas, fundamentalmente, pueden ser objeto de represión penal en un Estado liberal como el nuestro. Acá tenemos un primer paréntesis, una primera consideración que hacer. Por supuesto, esto responde a decisiones políticas, ¿no? Decisiones políticas que fueron plasmadas en la Constitución Nacional. Entonces tenemos un modelo de constitución que orienta el estilo de respuesta punitiva que va a dar el Estado argentino. Y en la medida en que se acerque o se aleje más de este modelo, podemos decir que será más o menos legítima la respuesta represiva, la respuesta punitiva que dé el Estado. Entonces, nuestra Constitución en este aspecto es influenciada directamente por la Constitución de Estados Unidos y en ese sentido por todos los procesos, digamos, por los procesos constitucionales de mediados, digamos, del siglo XIX en Occidente. Entonces, es una Constitución característicamente liberal. ¿Esto qué quiere decir? Que es una Constitución que garantiza un catálogo de derechos de los ciudadanos, de los habitantes, de los individuos, frente a los estados. Los estados se detienen frente al umbral de determinados derechos fundamentales de los individuos. Y entre estas cuestiones está que los individuos puedan comportarse en libertad, libremente, dentro de este marco, hasta determinados límites. En tanto y en cuanto no superen determinados límites, sus conductas no pueden ser abarcadas por el Estado. Seguramente han visto, lo hemos mencionado ya, lo mencioné yo en la introducción, seguramente Noelia se ocupó bastante de esto en la primera clase, sobre cuestiones constitucionales, en el principio de legalidad, que el contenido de la definición de la prohibición tiene fundamentalmente dos aspectos, ¿verdad? Por una parte, la conducta, la descripción clara, concreta, precisa de la conducta, que es antecedente de, el segundo requisito, la descripción clara, precisa, etcétera, de la pena. Conducta y pena son los dos términos de el proceso, digamos, de descripción normativa y de subsunción de hechos, de subsunción de conductas con posterioridad. ¿Qué quiere decir? Que la conducta descripta en la norma, en el tipo penal, es el antecedente de la sanción. Quiere decir que la prohibición establecida por esa norma es una prohibición pero en sentido inverso. Es decir, en un Estado liberal no es legítimo que el Estado, el jefe, el padre, la religión, digamos, el sacerdote, quien fuera, establezca la imposibilidad de realizar alguna conducta. Las conductas se pueden realizar. Lo que ocurre es que en determinados casos, si yo realizo la conducta, me debe sobrevenir una sanción, ¿no? Este es el esquema. El esquema de la libertad. Yo soy libre de decidir si realizo o no realizo la conducta. Claro que si la realizo, sé que me tengo que atener probablemente a la aplicación de una pena como consecuencia de la conducta que yo realice. Esto es como el esquema central de la organización liberal del Estado. Fíjense, ¿no? Yo soy libre de realizar la conducta que quiera, pero si realizo determinadas conductas, veremos cuáles, puede ser que se me aplique una pena.
Hemos visto las condiciones vinculadas con el principio de legalidad. Vamos a ver en lo que sigue las vinculadas con el principio de culpabilidad por el acto y de lesividad. Entonces, en primer lugar, para desambiguar un poco la cuestión, la idea de culpabilidad, culpabilidad, la vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, a lo largo del programa de este curso, varias veces, en distintas facetas y con distintos alcances y significados. Entonces, desde ya se los aclaro para que tengamos cuidado con eso, que hay distintos sentidos en los que podemos hablar de culpa o de culpabilidad. Ahora vamos a hablar en el sentido de, en general, esto es así, pero específicamente la idea de culpabilidad, ¿a qué nos remite? Bueno, culpa, ¿no? ¿Quién es culpable? A la idea de la responsabilidad. ¿Quién responde por la comisión de determinadas conductas? En el tema que nos ocupa a nosotros, delictivas. Pero también vamos a ver la noción de culpa, no de culpabilidad, pero sí de culpa, ya cuando veamos en el marco de la teoría del delito la tipicidad subjetiva, los delitos negligentes o de infracciones a deberes de cuidado. Y vamos a ver también el principio de culpabilidad a secas como uno de, digamos, de las etapas finales de la teoría del delito. Esto lo menciono simplemente para que digamos, estemos prevenidos de que tenemos que entender los distintos sentidos en los que hablamos de culpa o de culpabilidad a lo largo de este curso o cuando hablamos de este tema en derecho penal. Ahora vamos a hablar del principio constitucional de culpabilidad por el acto propio. Si ustedes toman la Constitución Nacional, veamos los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Permítanme leerlos. El artículo 18 comienza diciendo: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, etcétera, 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 etcétera. Es decir, ¿qué es lo que genera, ¿no?, el proceso al final del cual puede eventualmente serle aplicada una pena a una persona? ¿No? Es un hecho. Primera clave. Ahí hay una definición que es un hecho. Luego en el artículo 18 vemos una cantidad de garantías más bien procesales en general. Esta primera definición del principio de legalidad, recordemos, se refiere a un hecho. También está involucrada en esta definición que acabo de leer la idea de juicio previo, pero esa es una garantía procesal también, así que no nos vamos a ocupar ahora de eso. Pero tengamos en cuenta que tiene que haber un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Entonces, lo que da lugar a un proceso, a una definición legal y eventualmente a una sanción es un hecho. Luego, el artículo 19 dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden público, al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Nos vamos a detener más pormenorizadamente en este artículo, pero me interesa nuevamente ver cómo comienza. Se refiere a las acciones privadas de los hombres. Las acciones privadas de los hombres que no trasciendan en determinado sentido que vamos a analizar más adelante, están exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, no pueden ser objeto de proceso y sanción penal. Entonces tenemos aquí que el artículo 18 nos habla de hechos como fundamento en definitiva de la pena, y el artículo 19 nos habla de acciones que no pueden ser privadas, ¿no? En principio de acciones públicas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que la reacción, se deriva de acá, que la reacción penal del Estado se presenta frente a la comisión de conductas concretas.
acciones con trascendencia. No cualquier cosa puede ser contenido, objeto de la prohibición legal penal. Los legisladores, incluso cuando legislen para el futuro, incluso cuando lo hagan sin ambigüedades, etcétera, etcétera, todos los requisitos vinculados con el principio de legalidad, no pueden incluir cualquier tipo de conducta. Tienen que incluir acciones, hechos, acciones con trascendencia, ¿no? En el marco del derecho penal liberal, precisamente, lo que nos permite es elegir la conducción de nuestro propio plan de vida. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir nuestro plan de vida e intentar llevarlo adelante por los medios que nosotros estimemos adecuados. En ese sentido, el Estado no se puede involucrar. Se involucra cuando nosotros, para esto o no, ya sea que forme parte de nuestro plan de vida o no, es irrelevante, pasamos ciertos límites. Pero en principio forma parte de nuestras garantías constitucionales, de nuestro derecho constitucional, la decisión de qué tipo de vida quiero vivir y cómo voy a hacer para alcanzarla. En la medida en que no afecta a terceros fundamentalmente, ahí veremos lo que dice el 19, esto no puede ser objeto de preocupación por parte del Estado. Esto se conoce en el derecho penal como derecho penal de acto, ¿sí? El derecho penal, recuerden bien esta definición, este concepto de derecho penal de acto. El derecho penal persigue, castiga actos humanos, ¿sí? No pensamientos, no decisiones de vida, no preferencias políticas, no elecciones sexuales, no identidades religiosas, de género, no formas de vestimenta. Ninguno de esas cuestiones puede ser objeto de prohibición y por lo tanto de sanción penal por parte del Estado. Es muy importante que esto les quede claro. Después podemos discutirlo, ¿no? Pero este es un principio constitucional de la máxima jerarquía. ¿Qué tipo de conductas pueden ser incorporadas por el legislador como objeto de prohibición y sobre todo qué tipo de conductas no? Actos, acciones públicas, pero no en la medida en que impliquen preferencias personales, rasgos de la personalidad. No simplemente por eso. Tiene que haber algo más. Tiene que haber una afectación de bienes, de derechos de la comunidad o de terceros. O por lo menos conductas que los pongan en peligro. Entonces el derecho sanciona a quienes, pudiendo optar libremente por no hacerlo, eligen conscientemente, voluntariamente, actuar de modo tal de lesionar un bien jurídico o un mandato legal. O por lo menos son descuidados en el modo en que se conducen respecto de estos bienes, estos valores, son descuidados y producto de su descuido se produce esa lesión cuando tenían un deber especial de cuidado de que eso no ocurra. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos tipicidad subjetiva en la teoría del delito, en la segunda parte del cuatrimestre, pero por ahí va la idea de dolo y culpa, ¿no? Esto que acabo de decir encuadra en las nociones de dolo y de culpa. Mientras tanto, lo que tenemos es esta idea general. La sanción no por preferencias personales, no por formas de conducción de plan de vida, no por ideología, no por preferencia política o de cualquier otro tipo, sino por conductas concretas que lesionan bienes. Después vamos a ver qué alcance tiene esta idea de bienes. Pero tiene que haber una lesión.
o por lo menos una puesta concreta en peligro de estos bienes protegidos por el ordenamiento jurídico. Bienes que se considera que son importantes para la vida en común, ¿no? ¿Qué otra característica tienen que tener estas acciones? En principio, las acciones deben ser propias. Yo respondo por las acciones que realizo. No respondo por las acciones de terceros. Hay un principio que es el de incomunicabilidad de la pena. Antiguamente podía ser penado no solamente el infractor, sino por ejemplo toda su familia, ¿no? Entonces, para evitar, por ejemplo, la descendencia, se aplicaba el castigo también sobre los hijos del infractor, en casos especialmente graves. Nuestro sistema penal no. Uno solo responde por sus conductas. ¿Sí? Responde por sus conductas. Aquí, un paréntesis. Hay una discusión en el caso que está indicado en el programa, el caso Fly Machine, respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta es como un asterisco y una excepción que uno podría plantear cuando la persona jurídica puede ser responsabilizada, en este caso por el artículo 887 del Código Aduanero, puede ser responsabilizada por las conductas de sus dirigentes principales o viceversa, ¿no? Como la conducta de una persona jurídica, en la medida en que la persona jurídica no puede ser objeto de sanción penal, más allá, por lo menos privativa de la libertad, pero sí podrían ser, en determinados casos, ciertos responsables de la operación de la persona jurídica. Bueno, les decía, este es un principio constitucional fundamental. Ahora bien, el cuatrimestre pasado tuvimos toda una discusión en la clase, porque una compañera trans planteó, bueno, esto no es así, ¿no? A nosotras se nos persigue desde hace décadas con argumentos banales, excusas, pero se nos persigue por nuestra identidad de género, ¿no? Por nuestra elección en cuanto al plan de vida. En los 70 vinculado con las tendencias políticas, pero también éramos perseguidos con esa excusa. En los 80 vinculado con, no me acuerdo cuál era el argumento, digamos, político criminal o la justificación social bueno, hasta ahora, actualmente dicen, con el argumento de que supuestamente muchas travestis en el ejercicio de la prostitución venden sustancias prohibidas, drogas, entonces se persigue indiscriminadamente, no a quienes se constata que han cometido esas conductas, sino que se los persigue para ver si están cometiendo esas conductas, entonces ya ingresan a un ámbito de persecución del Estado. En todo caso son seleccionadas por los dispositivos, las agencias digamos, del poder punitivo del Estado, muchas veces con carácter previo a la intervención de las agencias judiciales y muchas veces con esta selectividad propia del sistema, haciendo ingresar al sistema casos que en otras circunstancias no lo serían. Bueno, toda una particularidad, una complejidad vinculada con, digamos, no viene al caso entrar en detalle en la situación particular de las travestis. Basta decir que la expectativa de vida de una travesti en la Argentina está por debajo de los 40 años, cuando la expectativa media de vida de la población argentina está bien por encima de los 70, ¿no? No solamente por la persecución, digamos, de las agencias del poder punitivo, pero también por eso. Bueno, se dio esta discusión, digamos, uno no puede desatender a esas realidades. ¿Qué explicación o cuál fue mi argumento? Bueno, nosotros, que esté consagrado en la Constitución Nacional,
que haya una consagración normativa, incluso al máximo nivel, no quiere decir que eso se vaya a cumplir siempre. Pero sí quiere decir que tenemos el horizonte de expectativas de que eso se haga cumplir siempre y en todos los casos. Y que tenemos la herramienta normativa, la herramienta constitucional, para hacer valer eso como un derecho de la máxima relevancia. Entonces, el derecho no es siempre el goce del derecho. Muchas veces el derecho es la lucha por el acceso a los derechos y la lucha por el acceso al goce de derechos que ya están reconocidos. Pero si tenemos el reconocimiento normativo, seguramente vamos a estar en mejores condiciones para gozar de un derecho que si no lo tenemos. Seguramente que hay sectores de la población que ven que muchos de los derechos que establece la Constitución son un anhelo, ¿no? O son una hermosa declaración de principios, pero que difícilmente se hagan realidad. No podemos ser ingenuos a esta circunstancia, pero tampoco podemos bajar los brazos por la realidad. Digamos, este pragmatismo no nos puede llevar, digamos, al cinismo de, me parece a mí, ¿no? Esta es mi posición, creo que como juristas es un error ver que el incumplimiento de los derechos, incluso de los derechos fundamentales, debe ser cínicamente aceptado como la evidencia del fracaso del proyecto constitucional. Por el contrario, es un argumento más de lucha, ¿no? Es un argumento más de lucha. En fin, derecho penal de acto, sí; derecho penal de autor, no. Esta idea de perseguir personalidades, decisiones de vida, planes de vida, preferencias, ideologías, sentimientos, formas de ver el mundo, etc., está prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. Se llama derecho penal de autor. El derecho penal no debe perseguir tipos de personalidad, sino que debe perseguir determinadas conductas, tipos de acciones. Algunas acciones en particular, sea quien las realiza. Por supuesto que hay determinadas acciones que solo tienen relevancia para el derecho penal en la medida en que las realice una persona en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una privación ilegal de la libertad realizada por un agente público que una realizada por un particular. En todos los casos, en este ejemplo que, digamos, rápidamente se me ocurrió, todos los casos es una conducta prohibida, pero es más grave cuando la realiza determinados funcionarios públicos. O los delitos de funcionario público, bueno, por ejemplo, la idea del cohecho, ¿no? Las coimas, vulgarmente denominadas coimas. Las coimas entre privados también pueden considerarse un acto de corrupción y así están consideradas en tratados internacionales establecidos al efecto, y sin embargo, hasta el día de hoy, no están reconocidas como delitos en nuestra legislación, en el Código Penal y en la legislación complementaria. Para que haya delito de cohecho se requiere que alguna de las partes, el oferente o el receptor, más bien el receptor de la oferta o de la dádiva, sea un funcionario público. Es decir, el cohecho entre privados no es delito, pero el cohecho con un funcionario público sí lo es. Y así podemos encontrar muchos casos. Circunstancias que, en función de la persona, son consideradas agravantes o directamente son consideradas delitos que, si no se reunieran esas especiales características del autor, no serían consideradas delictivas, serían atípicas. Pero lo que debe decirse en este caso y se debe distinguir es que esto no ocurre en función de la decisión sobre el plan de vida de estas personas, sino que la acción concretamente adquiere otro significado cuando es realizada por determinadas personas en esos casos. ¿Se entiende? No es lo mismo, por ejemplo, quedarse con determinados bienes públicos cuando uno es el funcionario que los tiene en custodia que cuando uno no lo es. La conducta tiene otro espesor, otro significado. Repito una vez más, voy a machacar con esto hasta que les quede claro. Derecho penal de acto, sí;
Derecho penal de autor, no. El derecho penal de autor es una expresión de un derecho penal represivo, de un derecho penal policial o autoritario, un derecho penal que no permite elegir libremente el plan de vida, sino que nos dice cómo tenemos que ser, no cómo tenemos que comportarnos, o mejor dicho, cómo no tenemos que comportarnos, cuál es el límite del comportamiento aceptable socialmente, sino que nos dice cómo debemos ser, o por lo menos cómo no debemos ser, pero de decirnos a cómo no debemos ser, a decirnos cómo sí debemos ser, hay un paso muy, muy chico. Sin embargo, esta distinción debe ser en alguna medida relativizada, o por lo menos nos tiene que exigir estar atentos a determinadas circunstancias en las cuales penetran en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, algunos aspectos de derecho penal de autor. Algunos son discutibles y han sido finalmente erradicados, otros están en discusión y se mantienen. Así está el tema. Fundamentalmente porque partimos de una base. Si bien, digamos, se pena conductas, las penas no recaen sobre las conductas, ¿no es cierto? Las penas recaen siempre sobre individuos. Entonces, el derecho penal, de hecho, concretamente, se termina materializando, efectivizando respecto de personas. Entonces, será un derecho penal que castiga por actos, pero a personas. Veamos algunas manifestaciones de posible derecho penal de autor. Vamos al Código Penal. Ahora, en el Código Penal, busquen el artículo 34. ¿Están ahí? Artículo 34. Bueno, es un artículo sobre el que vamos a hablar bastante a lo largo del curso porque es largo, tiene un montón de disposiciones, de normas relevantes en distintos aspectos. Pero comienza diciendo el artículo 34: no son punibles. Inciso primero: el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho, no imputable, es comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. En caso de enajenación, presten atención a esto, es decir, no son punibles quienes no hayan podido comprender la criminalidad del acto o dirigir las acciones. Esto lo vamos a ver oportunamente cuando veamos precisamente imputabilidad dentro de la culpabilidad en la teoría del delito. Pero veamos lo siguiente. En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. En los demás casos en los que se absolviera un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso. Acá aparece la siguiente cuestión. Determinadas personalidades no son punibles, ¿no?, porque no pueden comprender la criminalidad del acto que realizan, es decir, o no pueden dirigir sus acciones. Es decir, no pueden elegir libremente comportarse conforme a derecho porque hay una insuficiencia en las facultades, digamos, ¿no? En esos casos no se les puede aplicar pena, pero toda vez que se advierte por la conducta que realizaron que son peligrosas para terceros, pero incluso si fueran peligrosos para sí mismos, podrían eventualmente o deberán ser susceptibles de la aplicación de otro tipo de medida que implica una privación de derechos, pero que no se denomina pena, sino de otro modo, que es medida de seguridad. Las medidas de seguridad son
privaciones de derechos, son afectaciones de derechos similares en ese sentido a las penas, pero que se aplican respecto de quienes no pueden ser culpables, en función no de su culpabilidad, sino de su peligrosidad. Y acá tenemos una oposición muy relevante para la reflexión general en el derecho penal. La idea de culpabilidad o peligrosidad, ¿no? ¿Qué vamos a castigar? ¿A los culpables o a los peligrosos? La decisión que se tome en este sentido perfila el tipo de Estado que nosotros tenemos, por lo menos en cuanto a la respuesta punitiva. Cuando se establecen determinados perfiles de personalidad y se les asigna un carácter peligroso, ¿no?, y se avanza en el castigo de quienes tienen ese tipo de personalidad, cuidado, ¿no? Estamos ya ingresando en mecanismos autoritarios de represión. Entonces, esta idea de peligrosidad siempre nos debe llamar la atención. No es que no sea posible, porque, claro, la peligrosidad puede derivar específicamente de una conducta y entonces atribuirse en función de esa conducta. Pero siempre el límite acá es difuso. Si la peligrosidad deriva de una conducta concretamente realizada o de la expectativa de la realización de una conducta en el futuro. Cuidado con esto, no es lo mismo. Hay una tendencia criminológica muy importante de los últimos años que tiene que ver con la perfilación criminal, que trabaja en estos bordes, ¿no?, en estos límites. Claro que está más al nivel policial, de investigación policial, digamos, que de tratamiento jurídico del asunto, pero lo que se estudia es en función de, digamos, de un relevamiento estadístico de casos, que se trata de que sea lo más exhaustivo y preciso posible, pero estadístico de casos ocurridos, no de hechos cometidos, conductas realizadas por el autor, sino de una generalidad de casos que se agrupan, se clasifican y se categorizan de acuerdo a criterios más o menos arbitrarios. Se trata de buscar qué tipos de personalidades realizan qué tipos de conductas criminales, ¿no? Entonces, esto como una orientación de el perfil de los autores de determinado tipo de conductas. Claro que esto es una generalización porque es estadística, ¿no? En la mayoría de los casos, o en la generalidad de los casos, realizan tales o cuales conductas personas, perdón, la luz, estaba molestando esa luz. Normalmente realizan o generalmente realizan determinadas conductas personas de tales características, hombres de mediana edad, de tal clase social, de tal característica física, de tal tipo de piel, etcétera, ¿no? Y esto puede ser problemático. Cuando esto es utilizado para orientar la investigación criminal, ¿no?, uno podría decir, bueno, tiene que ver con la selectividad del sistema, pero si está basado en elementos objetivos, racionales, no hay una persecución individual, hasta en cierto punto uno lo podría aceptar. Pero mucho cuidado, pienso yo, con convertir esto en elemento de prueba. Como esta persona cumple con estas características personales, podría eventualmente ser utilizada el cumplimiento de estas características personales como una prueba de que es el autor de determinado hecho, ¿no?, en la medida en que coincide. Ahí tenemos un problema con el derecho penal de autor, ¿no?, o en todo caso con el derecho penal de acto. No me satisface ninguna de las luces, por como ve. Bueno, ustedes me dirán.
Otro aspecto, cuando nosotros veíamos los fines de la pena, también en la primera clase de Noelia, los fines de la pena, veíamos por un lado las teorías absolutas, ¿no? O retributivas, y las teorías relativas o preventivas. La prevención especial tiene siempre algunos aspectos hay que ser cuidadosos en las cuestiones vinculadas con la prevención especial, precisamente con la introducción de criterios de derecho penal de autor. Bueno, obviamente la prevención especial se refiere a la persona sobre quien se aplica la sanción penal. Ya sea la negativa para neutralizarlo como la positiva para resocializarlo, estamos pensando en una pena que repercute directamente sobre un individuo. Ahora, ¿no? Cuidado cuando solamente se tiene en cuenta la prevención especial. Porque si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, únicamente como para aplicar una pena, para medir la pena que vamos a aplicar, o las características de la pena, la personalidad del individuo, podemos estar incurriendo en este tipo de desvíos del poder punitivo. También ocurre esto cuando sancionamos delitos de peligro, es decir, conductas que no lesionan concretamente un bien jurídico, pero lo ponen en peligro. No es inaceptable per se esto, de la misma manera que no es inaceptable en sí misma la prevención especial como finalidad de la pena, pero un abuso de estas situaciones puede llevar a infringir el principio de derecho penal de acto. Si nosotros nos vamos alejando demasiado de la lesión del bien jurídico, podemos estar persiguiendo simplemente rasgos de la personalidad que consideramos estadísticamente o arbitrariamente que pueden tener una, incidencia mayor en la afectación de esos bienes jurídicos, en la efectiva vulneración de esos bienes jurídicos que no ha ocurrido. Ahora, dentro de un ratito me voy a referir un poco a la cuestión de los delitos de peligro, los delitos de resultado y los delitos de peligro. También cuando, fundado en razones de peligrosidad, se agrava la pena dentro de la escala por, la peligrosidad derivada de las características personales del autor y no del hecho en particular. Sabemos que, por ejemplo, en el caso del homicidio tenemos una escala penal de 8 a 25 años. Nosotros se puede aplicar una pena tan distinta como de 8 a 25 años de prisión. Bueno, ¿cómo decidimos si 8 o 25? Hay una serie de factores, pero muchas veces la peligrosidad entra en juego ahí. Ahora, una cosa es considerar la peligrosidad, que es una expectativa siempre, ¿no?, de algo no ocurrido, ¿no? Vuelvo a insistir con esto. La peligrosidad es una expectativa de afectación de bienes jurídicos en el futuro, no la constatación de la afectación de bienes jurídicos en el pasado. Pero una cosa es tener esta expectativa en función de las conductas realizadas en el pasado, las características del hecho, ¿no? Y otra cosa es hacerlo por los rasgos de la personalidad que tienen que ver con las preferencias, con las decisiones, con la ideología, con los gustos de la persona, incluso cuando nos puedan parecer aberrantes o desagradables. Ojo con esto, porque no es los gustos cuando nos parezcan inofensivos, también cuando nos parezcan desagradables. Una persona que profesa determinada elección que nos pueda parecer a nosotros aberrante, en la medida en que no concrete esa profesión, esa preferencia en actos concretos violatorios de derechos de individuos o de intereses de la comunidad, no debe importarnos. Por ejemplo, hay toda una, dentro de la música rock, dentro del heavy metal, incluso hay toda una corriente que es la del death metal, ¿no? Y dentro del death metal distintas corrientes que
Me están apareciendo preguntas que ya las veremos. Dentro de estas corrientes, decía, pueden haber, digamos, la expresión de, digamos, de conductas aberrantes. Ahora, la expresión de conductas aberrantes o digamos, la literatura, digamos, cualquier forma de expresión artística, incluso cuando pueda pensarse reivindicatoria de determinadas situaciones, en la medida en que no implique una afectación concreta a los derechos o a los bienes jurídicos que se pretenden tutelar cuando se prohíben esas conductas, no deberían ser objeto de sanción. Finalmente, una referencia a una cuestión bastante difundida, que es la cuestión de la reincidencia, ¿no? La reincidencia tiene un sentido vulgar y un sentido más técnico, específico, que es el que yo quiero que veamos ahora. En sentido vulgar, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué se entiende por reincidencia? La reincidencia es, en principio, la reiteración criminal, ¿no? Aquel que, tras cometer algún delito, insiste o comete otros delitos, vuelve a cometer delitos, ¿no? En sentido vulgar nos referimos a esto con reincidencia. Sin embargo, en sentido técnico quiere decir otra cosa. Quiero que nos detengamos un poquito en el Código Penal, volvemos al Código Penal, en el artículo 50. En el artículo 50 del Código Penal van a encontrar la definición de reincidencia, que es bastante más específica y tiene una cantidad de requisitos y consecuencias. Dice el artículo 50 del Código Penal: habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido total o parcialmente pena privativa de la libertad impuesta por un tribunal del país cometiera un nuevo delito punible también con esa clase de pena. Entonces, tiene que, en primer lugar, estamos hablando de una persona que hubiera cumplido, aunque sea en parte, pena privativa de la libertad. Es decir, pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento. Es decir, una persona que estuvo en la cárcel, pero no solamente que estuvo en la cárcel, sino que estuvo en la cárcel cumpliendo pena. En alguna medida de la pena que le corresponde, no necesariamente toda la pena, pero al menos una parte de la pena que le corresponde, efectivamente en cumplimiento en un establecimiento carcelario. Primera cuestión. Segunda cuestión, del artículo 50. Dice, las condenas sufridas, quiero decir, la persona que vuelve a cometer un delito reprimido con pena privativa de la libertad, habiendo cumplido al menos una parte de la pena privativa de la libertad por un delito anterior, combinado con la misma clase de pena, dice. El segundo párrafo dice, la condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a la extradición. Bueno, esta es una circunstancia específica que se verá llegado al caso. Pero dice también, no dará lugar a reincidencia la pena cumplida por delitos políticos, los previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, los amnistiados o los cometidos por menores de 18 años de edad. Recuerden que para delitos de acción pública, según la ley actual en Argentina, la imputabilidad comienza a los 16 años. Es decir, que una persona entre los 16 y los 18 años puede cometer un delito por el cual luego sea condenado y sin cumplir pena privativa de la libertad, luego salir, cometer otro delito reprimido con pena privativa de la libertad y no ser declarado reincidente porque el primer delito fue cometido cuando era menor de 18 años. Otra cosa más, la pena sufrida por el primer delito, hasta que en todo o en parte debe haberse cumplido efectivamente, no se tendrá en cuenta los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento, desde el agotamiento de la pena, hubiere transcurrido un término igual a aquel por el que fuera impuesta. Por ejemplo, condenan a una persona a 10 años de prisión, cumple
como condenado a alguna parte al menos de esa pena, se agotan los 10 años, por ejemplo, en situación de detención o en libertad, supongamos una salida anticipada por una libertad condicional, por ejemplo, los 2/3 de la condena. Se cumplen esos 10 años de condena y luego se cuentan 10 años desde ese agotamiento. Si pasaron 10 años, esta nueva conducta, nuevo delito, sancionado con pena privativa de la libertad, no será considerado reincidente. El autor no será considerado reincidente respecto del delito anterior. Vuelvo a leer. La pena sufrida no se tendrá en cuenta los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiere transcurrido un término igual a aquel por el que fuera impuesta, los 10 años de los que hablábamos, que nunca excederá de 10 ni será inferior a 5, entre 5 y 10. Es decir, si tengo una pena de 15, serán 10 años, si tengo una pena de 2, serán 5 años. Siempre entre 5 y 10 años con posterioridad a el agotamiento de la pena original para dar lugar a la reincidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un hecho, se comete un día, por ese hecho la persona tiene que pasar cumpliendo pena privativa de la libertad al menos una parte, es decir, no como preso preventivo, sino como condenado firme, en condición de condenado, no de procesado privado de su libertad, sino condenado. Al menos un día como condenado tiene que pasar. Luego obtiene la libertad, se agota esa pena. Desde el momento del agotamiento de la pena se tiene en cuenta un plazo igual al de esa pena, que nunca podrá ser menor a 5. Es decir, si la pena fue menor a 5, se toma en cuenta igual 5, pero nunca mayor a 10. Si la pena fue mayor a 10, se tomará en cuenta 10 años. Y si en ese periodo, con estos antecedentes, la persona comete otro delito combinado con el mismo tipo de pena privativa de la libertad, recién entonces se podrá hablar de reincidente. Fíjense todos los requisitos. Lo que implica la reincidencia son fundamentalmente dificultades para acceder a la salida anticipada en la segunda pena. La segunda pena no se puede acceder a la libertad condicional. Fundamentalmente eso. Hay algunas otras, limitaciones, pero fundamentalmente tiene sentido para eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, si tenemos en cuenta el segundo delito del reincidente, vemos que su situación se agrava, ¿no? Su situación es más grave porque en concreto va a poder acceder a la libertad en un tiempo más prolongado que el que no es declarado reincidente. Y esta consecuencia no tiene que ver, en principio, o sí, veámoslo, con el hecho por el cual se está dictando la segunda condena. Es decir, él comete un robo, una persona comete un robo, sufre una pena. Por esto, cumple al menos una parte como condenado. Supongamos que la pena fue a 5 años de prisión, sale en libertad y dentro de los 5 años del agotamiento de la pena original comete otro robo por el cual es luego condenado. Bueno, es declarado reincidente y esto tiene consecuencias. No puede, por ejemplo, obtener la libertad condicional. Ahora, esto quiere decir que se le está aplicando una sanción más grave por el hecho de ser reincidente, por su personalidad, por su característica de ser ladrón, digamos, o reiterar conductas vinculadas con delitos contra la propiedad. Esta es una discusión abierta. Si fuera así, si uno considerase que la mayor reacción del Estado en el caso del reincidente se corresponde con la personalidad del autor, estaríamos violando la Constitución, o en todo caso estaríamos necesitando una respuesta para reencauzar esta situación dentro de los márgenes de lo permitido constitucionalmente. Por ejemplo, declarando la inconstitucionalidad de la figura de la reincidencia. Esto fue discutido hace algunos años atrás, no mucho. Hay precedentes de la Cámara de Casación Penal, de una de las salas de la Cámara de Casación Penal, que iban en esta dirección. Finalmente no se aceptaron.
Ahora voy a volver sobre esto, pero déjenme ir un paso más con esta noción de la reincidencia. Veamos otra cláusula, otra disposición del Código Penal que está en el artículo 52 del Código Penal, que es el caso de la reincidencia múltiple. La accesoria de reclusión por tiempo indeterminado en los casos de reincidencia múltiple sería artículo 52 del Código Penal. Dice, se impondrá reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la última condena cuando la reincidencia fuere múltiple en forma tal que medieran las siguientes penas anteriores. ¿Qué tenemos? Una declaración de reincidencia no en un caso, como lo veíamos en el ejemplo que estuve explicando antes, sino cuando ya hay varias declaraciones de reincidencia. Cuando hay varias declaraciones de reincidencia, de acuerdo a lo que voy a leer a continuación, se impone una reclusión por tiempo indeterminado como pena accesoria a la que se aplica en ese último caso. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, en el inciso primero, cuando existen 4 penas privativas de la libertad, siendo una de ellas mayor de 3 años, se entiende 4 declaraciones digamos, 4 penas privativas de la libertad que implican declaraciones de reincidencia. Al menos en 3 de ellas, ¿no? O 5 penas privativas de la libertad de 3 años o menores. Los tribunales podrán por única vez dejar en suspenso la aplicación de esta medida accesoria, fundando expresamente de su decisión en la forma prevista en el artículo 26. En definitiva, lo que tenemos aquí es que en estos supuestos de reincidencia múltiple el Código Penal autorizaba la aplicación de una pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. ¿Qué quería decir esto? Bueno, sujeto de interpretación, como todo en el derecho, pero en principio, que la persona no salía más. Que hay una medida de seguridad adicional a cada una de las condenas que fue sufriendo la persona por cada uno de los delitos por los que fue condenada, a todos los años de pena privativa de la libertad que se le fueron aplicando en cada caso, se le sumaba la imposibilidad de salir para siempre. ¿Por qué? Una persona especialmente peligrosa. Una persona que no escarmentaba con el tratamiento penitenciario. Porque el fundamento de la reincidencia, ¿cuál puede ser? Que la persona tiene que haber sido sometida, al menos por un día, a el tratamiento correccional, tratamiento de resocialización, y pese a ello, digamos, produce efectos negativos o no produce efectos beneficiosos, y vuelve a cometer un delito dentro del plazo previsto. Entonces se le aplica una consecuencia más grave, no solamente la pena por el nuevo delito, sino además una consecuencia adicional en el caso de la reincidencia. Ahora, cuando hace esto una cantidad de veces, 4 o 5 veces más, hay una accesoria, una medida de seguridad adicional que no tiene que ver con cada uno de los hechos que cometió, sino con la circunstancia de que cometió todos estos hechos en estas circunstancias, en estas condiciones. Entonces, en principio no va a salir. Bueno, este aspecto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Este sí, a diferencia de la figura de la reincidencia simple del artículo 50, la reincidencia múltiple del artículo 52 fue declarado inconstitucional en el fallo Gramajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ¿por qué? En primer lugar, porque implicaba, digamos, una pena inhumana, en el sentido de que se extendía hasta el final de la vida sin dar posibilidad de, digamos, una resocialización, una respuesta individual tendiente a la libertad. Les pido que vean los fundamentos en particular del fallo Gramajo para ver la diferencia entre la reincidencia simple y la reincidencia múltiple. Sobre todo, cuál es el límite
que se establece para considerar la peligrosidad por el último acto, la peligrosidad que implica la comisión del último acto respecto de ya la peligrosidad en función de la persona, ¿no? La peligrosidad en función de la persona. ¿Y cuál es, a dónde está trazada la línea divisoria en nuestro sistema legal? Bueno. De acuerdo, vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a preparar un café y en 10 minutos vuelvo y terminamos con el segundo módulo de la clase vinculado con el principio de lesividad. ¿De acuerdo? Voy a tratar de... voy a recibir las preguntas que vayan formulando. Aprovechen estos minutos para ponerse cómodos, ir al baño, tomar algo, y si tienen alguna pregunta respecto de lo anterior, me voy a tomar unos minutos para analizarlas, y en todo caso al retomar empezaré aludiendo a esas preguntas. ¿De acuerdo? Nos vemos en 10 minutos.